Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes. Ricardo, un gusto saludarlo. Buenas tardes también. Buenas tardes. Hoy la presidenta Dina Boluarte ha reafirmado esta postura a favor de la pena de muerte, ¿no? Como ya lo había dicho el día de ayer, y justamente un poco yo criticaba el momento en todo lo decía, delante de los niños, e incluso dando expresiones de violencia cuando no era necesario, pero hoy ha ratificado en una reunión esta postura a favor de la pena de muerte y ha dicho ella que no hay lugar para miedo cuando se trata de la seguridad de nuestras hermanas y hermanos. ¿Es por miedo que no se puede implantar una pena de muerte, doctor, por favor? Elizardo, yo creo que este es un elemento distractivo digamos, expresión cabal del fracaso de una política en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ni los estados de emergencia que se han declarado en fechas anteriores han dado resultados, ni tampoco lo tendría la aplicación de la pena capital. Más aún habría que señalar que en el caso de que el Estado peruano tomara la decisión de apartarnos del sistema interamericano para poder aplicar esta pena, tendríamos que primero denunciar el pacto de San José, Costa Rica, y eso tiene una demora más o menos de un año, año y medio. Luego, lo cual el Congreso de la República tendría que llevar a cabo una reforma constitucional que, cuyo procedimiento está sujeto a dos legislaturas consecutivas. Es decir, en el mejor de los casos, cuando el Perú esté en la posibilidad de aplicar la pena de muerte, y a la señora presidenta ya estará en su casa, porque evidentemente habrá otro régimen político que se instalará el 28 de julio en el año 2016, 2026. Señálese además, Lizardo, que para aplicar ya de manera concreta la condena de muerte tiene que haber un proceso judicial previo. Y usted sabe que en promedio los juicios en el Perú demoran entre 5 y 7 años. Entonces, eh, el Perú no puede esperar, más allá de que si la medida es eficiente o no es eficiente, conveniente o no, digamos, en el supuesto negado de que eso fuera eficiente, tendríamos que esperar 7 años para ver los primeros resultados. Y el Perú no puede esperar 7 años, el Perú Claro. tiene que adoptar medidas inmediatas. En consecuencia, esa propuesta de la presidenta es un engaño, muchachos, porque Ujú. ella sabe que no se va a poder ejecutar durante su periodo. Ahora, doctor, ¿quién tendría que pedir la salida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La propia presidenta. Tendría que ser una decisión adoptada por el Poder Ejecutivo. Ujú. Y en todo caso, ella debería dar el primer paso, decir, bueno, vamos a elaborar el documento, ya si lo tiene el plan, porque ya anteriormente ella había propuesto ello para los violadores a niños y niñas, ¿no? Ahora ha cambiado para los extorsionadores. No sé si en esta reforma constitucional se especificaría de repente esta situación, pero ya tendría un adelanto de decir, bueno, nosotros aquí en el Consejo de Ministros hemos decidido ya presentar este documento o adelantar este pedido a la Corte Interamericana, pero no es así, ella lo plantea ante los empresarios, dice, vamos a abrir el debate, ¿no? Abrir el debate, ¿no es Ujú. cierto? Es decir, no hay una decisión adoptada. eh, y como le vuelvo a repetir, Claro. esto no se va a ejecutar ni en el plano de la denuncia ni en la implementación de esa medida durante el gobierno de la señora presidenta. Y ella tiene la responsabilidad en el tiempo que les queda, de asumir la dirección de la lucha contra la corrupción, cosa que no ha hecho. Señalo además, Lizardo, como usted bien ha explicado, que se ha hablado de la aplicación para los delitos de violación de menores, para los extorsionadores, para los sicarios, para quienes cometen delitos de corrupción. Es decir, la lista de delitos es tan grande que esto terminaría básicamente en un baño de sangre, ¿no? Ujú. Por otro lado, la presidenta no nos ha dicho cuáles serían las consecuencias de apartarnos de la Convención Americana, porque esto también tiene evidentemente aspectos que ventilarse, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente
una propuesta efectiva para tratar de pasar la ola hasta que venga otro crimen o que venga otro atentado o otra medida que nuevamente despierte la indignación de la ciudadanía y nos va a volver a repetir el mismo tango, ¿no? Así es, ¿no? Mientras tanto, ella misma en un anterior acto ratificó como un reto al ministro del Interior, el señor Santibáñez, aunque todo el Consejo de Ministros aplaudió y ella se estrelló en un abrazo pues profundo, diciendo pues acá, y ella misma dijo, pues acá ella no lo va a cambiar al ministro, él va a seguir en su cargo. Eso también es inconsecuente porque ya la misma imagen que tiene el ministro por los resultados que podemos ver no es conveniente, ¿no? Para esta situación que estamos viviendo. Lizardo, hay dos temas. El primero es el tema de la eficiencia, la eficacia y el liderazgo en la conducción, en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En lo que se refiere al liderazgo, esa responsabilidad queda a cargo de la presidenta y evidentemente el tema, digamos, la responsabilidad le ha quedado grande. Y en lo específico al ministro podemos mencionar algunos hechos. Engañó a la población presentando a un ciudadano como un supuesto miembro de Sendero Luminoso, según en la cúpula, y eso se determinó que era falso. Presentó a un grupo de personas que en una piscina eran integrantes del grupo Los Pulpos, y se demostró que eso también era falso. Se presentó a un grupo de jóvenes que como conformantes de un grupo de extorsión y sicariato, y eso se demostró que era totalmente falso. Es decir, gran parte de la campaña que se han generado del Ministerio del Interior han estado dirigidos a tomarle el pelo a la ciudadanía. Y por el contrario, durante su periodo se han presentado cosas que obviamente no se han generado ni engendrado en su periodo, pero que al cual él tenía la responsabilidad de combatir, que es la crisis de moralidad, la corrupción institucional. Pero aparte de ello, el ministro trae su propia mochila, y es decir, tiene una serie de denuncias ya en el ejercicio de su función como abogado, algunas muy graves. En consecuencia, no es un activo del Poder Ejecutivo, es un pasivo. Y yo no sé por qué la presidenta, más allá de evidentemente de haberse cometido durante este periodo en su escudero, eh, y quizás hasta eficientemente, porque ha logrado distraer Ujú. la atención hacia él, pero lo cierto es que a nosotros no nos interesa que blinde o no blinde a la presidenta, sino que lo que nos interesa es que tengamos un ministro del Interior que se ocupe de los asuntos de su portafolio y contribuya de manera decidida a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y para ese efecto necesitamos restablecer los vínculos con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Somos conscientes que esas dos instituciones están también en una crisis terminal, Ujú. pero lo cierto y lo real es que el país requiere al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público, al Poder Judicial, unidos en una lucha porque evidentemente la criminalidad va ganando cada vez más las calles y el pavor, la desesperanza, la decepción, el sentimiento de indignación ciudadana es cada vez más creciente. Así es, no conviene, pues estamos en una guerra contra la delincuencia con estas organizaciones criminales y esto favorece pues a este grupo de delincuentes. Finalmente, doctor García Toma, hay un tema que ha salido nuevamente por estas denuncias y estos informes de investigación de programas periodísticos. Cuarto Poder ha revelado, por ejemplo, que la presidenta de la República sí se habría sometido a intervenciones estéticas al rostro cuando ella lo había desmentido, que había dicho por cuestiones de salud. ¿Esto puede implicar algo en contra de la presidenta dentro de la justicia, de las investigaciones que se le sigue, doctor? Este tema tiene varios segmentos, ¿no? El primero es si la cirugía estética o la cirugía médica tiene una relevancia jurídica, y la verdad que ninguna. Si fue una, si fueron cuatro, si fueron cinco o seis, eso digamos, no debería ser objeto de indagación fiscal.
y en consecuencia allí hubo una actitud indebida por parte del Ministerio Público. En segundo lugar, si durante ese periodo la presidenta debió o no solicitar un periodo de suspensión del ejercicio de la función, eso no está previsto ni en la Constitución ni en el reglamento. En consecuencia, no existiendo una norma aplicable, evidentemente no hay discusión sobre la materia. Sin embargo, a raíz de esta investigación inicialmente indebida e innecesaria del Ministerio Público, que está como ente politizado que es, sin embargo, se han encontrado dos cosas que son, sí merecen explicación. La primera es que en estas operaciones habrían sido hechas a título gracioso, es decir, el médico facultativo no habría decidido no cobrar por sus honorarios. Pero sin embargo, y eso debe ser sujeto a una corroboración, habría presentado una lista de personas a quienes él recomendaba para que ocuparan ciertos cargos públicos. Y aparentemente los miembros de esa lista aparecen ocupando esos cargos públicos. Entonces allí podría presentarse una situación penal, que es, por un lado, el tráfico de influencias y por otro lado, el cohecho. Ujú, Yo no te pago, pero en contrapartida, digamos, nombro a tus amigos, ¿no? Y el segundo tema es que han aparecido unas imágenes que también deberían ser objeto de corroboración, en donde la presidenta, dirigiéndose a una persona con quien aparentemente tendría algún vínculo sentimental, cosa que tampoco nos interesa, que no es relevante si es no, viudo, si es casado, si es divorciado, no nos interesa, ujú, digamos, digamos en términos jurídicos, ¿no? In- eh, Incluso en términos políticos, es un tema personal. El problema es que esta persona tiene parientes y buena parte de esos parientes habrían obtenido contratos durante el periodo de gestión de la señora presidenta. Esos dos hechos sí son relevantes y merecen investigación. El tema de las cirugías, ujú. no Ahora, plantea otra cosa que una. para que quede claro, doctor, entonces, un mandatario, un presidente de la República, si se va a someter a una operación quirúrgica, estética o por salud, no tiene el deber de informar de esta situación. No, no está contemplado ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso. Ahora, eh, digamos, no me imagino a la señora Merkel o a la señora Margaret Thatcher, por poner dos ejemplos. Evidentemente hay diferencias siderales entre Claro. estas dos personas y nuestra presidenta en términos de gestión, pero digamos, me refiero al cargo, entiendo que no se les habría ocurrido hacerse una cirugía estética durante el periodo de gestión. Pero eso es básicamente un tema de sentido de responsabilidad en función al cargo. Punto. Nada más, Ujú, ¿no? Allí no hay ninguna observación jurídica, que es lo importante. Lo observable desde el punto de vista jurídico y que sí avalaría la intervención fiscal, inicialmente desacreditada porque esta tuvo una intencionalidad política, es que al haberse encontrado eh, estos nombramientos y estos contratos surgidos, eh, uno como consecuencia de la operación y el otro a través de algunas imágenes eh, transmitidas desde el centro o el lugar donde se produjo esta operación, sí motivan, digamos, justificadamente un interés fiscal. ujú. Y también la imagen de la propia presidenta, ¿no? Hemos visto un poco a la presidenta con estos Rolex que después se ha llegado a decir que fueron prestados. En un inicio ella dijo que había sido por su esfuerzo. Ahora estas operaciones, si bien es cierto, la Constitución no dice que ella tenga la obligatoriedad de notificar, pero las mentiras siempre quedan en la imagen de una persona, ¿no? Se dijo que era por salud, bueno, hasta ahora vamos a ver cómo va, si ha sido estético, pero vayamos un poco a la imagen de la propia presidenta, de la confiabilidad y también de la credibilidad que tiene una persona. Se dice que estas operaciones habrían sido efectuadas en la nariz.
Ujú. quizás es para no parecerse a Pinocho, ¿no? Porque definitivamente, más allá del aspecto jurídico, que vuelvo a repetir, Claro. blinda a la presidenta, sí ciertamente muchas de sus declaraciones sobre esta materia han sido desmentidas y desvirtuadas por la realidad, por Bien, los hechos. bien, muchas gracias, ¿no? Un poco que caracteriza a la presidenta, un poco la frialdad que tiene en estos últimos tiempos. Ayer, por ejemplo, en esta presentación en el colegio, después de esta muerte lamentable, este asesinato al cantante de Armonía 10, cantando la presidenta, ¿no? Y no era el momento, ¿no? Es un momento... Y como usted dijo, perdóneme que le interrumpa, algo que es muy importante, ¿cómo podemos hablar de la muerte, Ujú, ¿no es cierto?, delante de niños? exacto. O sea, el lugar menos aparente para hablar sobre este tema es sobre los niños. Y más bien la presidenta no dio ninguna palabra de aliento a los padres de familia en el sentido de que la seguridad de sus hijos está garantizada en el momento en que muchos colegios están siendo amenazados por extorsionadores. Y ella no ha ofrecido ninguna garantía por parte del Estado en relación a la vida y la integridad física de esos menores. Entonces, Incluso, doctor, y se otros incluso temas, en ¿no? reportajes que se han visto, por ejemplo, RPP, en un reportaje de su corresponsal, bueno, había manifestado que para ir al colegio, se habían cerrado metros de distancia para que, bueno, por seguridad, pero los padres tenían que dejar a sus hijos 6 metros o 6 cuadras antes del colegio. Y era su primer día de clase de algunos niños, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco, no sé, un poco la frivolidad, pues, ¿no? De la propia presidenta que lamentablemente no ayuda a su popularidad, aunque ella dice que no cree en las encuestas, ¿no? Pero es el termómetro del pueblo. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma, por este contacto muy amable, por estas explicaciones Gracias a usted, claras. más bien, muy amable.